Rompiendo el estereotipo de lo que comúnmente se conoce a una mujer por su figura, belleza y elegancia, hoy conocerás, sin dudas, a una de las mujeres que marcó una época y dejó su huella en el mundo artístico. Katharina Brummbach, o mejor conocida artísticamente como Katie Sanguina, Lady Hércules o la Mujer de Acero. Ella es considerada como la mujer más fuerte de la historia. Originaria de la ciudad de Viena, Austria, fue una artista de circo que se especializó en sus años de carrera profesional como luchadora y atleta de fuerza. Katharina nació en la parte trasera de un vagón de circo y fue una de los 14 hijos de una pareja de artistas circenses de origen bávaro. Sus padres, Johanna y Philipp Brummbach, ambos grandes celebridades de la época por su gran fuerza. Procedían de un entorno familiar que se relacionaba con la fuerza física. Sus hermanas, Bárbara, Eugenia y Mary, tenían una exuberante fuerza física y actuaron en diversos shows junto a ella, pero ninguna superaba en fuerza a la gran Sanguina. Fue la única en su familia en conseguir fama mundial. A temprana edad consiguió lograr cosas increíbles. Por ejemplo, a los 2 años de edad practicaba la parada de manos junto a su padre, acto que formó parte de sus inicios como artista de circo. La brutal fuerza física que poseía Sanguina era debido a su propia genética. En su plena adolescencia medía más de 1,80 m y pesaba más de 90 kilos. Fue una persona muy disciplinada con sus entrenamientos, hasta tal punto que llegó a obtener grandísimos resultados, como por ejemplo bíceps de 43 centímetros de circunferencia y también sus muslos de 74 centímetros de diámetro. Se dedicó plenamente a la lucha y a las hazañas de fuerza. En sus espectáculos, uno de sus números favoritos era realizar levantamientos de mancuernas y pesas, para luego posteriormente retar a todo aquel que estuviese observando su show y conseguir vencerla. Incluso su padre, como método de incentivo al público, ofrecía 100 marcos como recompensa a todo aquel que lograra vencer a su hija en los levantamientos de peso. Pero nadie en su show logró vencerla. A la edad de 16 años, Katharina conoció a Max Heymann, un acróbata de circo, quien sería su esposo y padre de sus 2 hijos. Ambos, como pareja artística, crearon distintos tipos de números realizando una fascinante e interesante gira por diversos lugares, haciéndose conocer y abriendo paso en cada sitio que actuaban. Sanguina fue contratada por Ringling Brothers y Bailey Circus, por lo que la familia tuvo que emigrar a los Estados Unidos. Debutó en el legendario Madison Square Garden de Nueva York, y ese mismo año estableció el récord mundial de levantamiento de peso, al derrotar al mítico del culturismo moderno Eugene Sandow. Durante una competición consiguió levantar un peso de 300 libras, equivalente a unos 136 kilos, sobre su cabeza usando tan solo una mano, mientras que el poderoso Sandow pudo elevar ese mismo peso pero hasta su pecho. A partir de ese momento comenzó a llamarse por su nombre artístico más distintivo, Katie Sanguina, y fue ese día nombrada oficialmente como la mujer más fuerte del mundo. Durante sus andaduras como artista de circo, Katie realizó diversos espectáculos demostrando su poderío ante todos, desde doblar barras de hierro con sus manos, romper eslabones de cadenas de hierro con sus dedos, hasta sostener sobre su pecho un carrusel con media docena de adultos en equilibrio. Esos y muchos números más fueron realizados con total éxito por parte de esta increíble mujer. Después de una larga y extensa carrera como profesional y haber recorrido los Estados Unidos y Europa con el circo, Sanguina decide retirarse a la edad de 64 años. Finalmente, la pareja abrió un restaurante de Wynnewood,
Nueva Jersey, llamado Katie Sanguina, la mujer más fuerte del mundo. Un negocio atendido por la familia y en el que Brumbaugh ocasionalmente divertía a los clientes realizando pequeños espectáculos rompiendo herraduras, doblando barras de acero y arrojando a su esposo hacia el techo. Pasado unos años, Sanguina falleció de cáncer el 21 de enero del año 1952 en un hospital de Manhattan. Si te gustó el video, deja tu like, compartilo y muy importante, suscríbete para no perderte ninguno de los videos.